En enero de este año, Pedro Sánchez firmó un decreto para regularizar unos 500.000 migrantes indocumentados en España. En julio, 1,2 millones de personas se presentaron para pedir esa regularización, más del doble de lo previsto. Días después, estamos viendo lo que pasó en Ceuta en estos últimos días, ¿no? Miles de personas cruzando a nado hacia Ceuta y al menos 60 personas murieron intentando cruzar hacia las costas de Ceuta, ¿no? Los tres hechos están conectados, aunque el gobierno español intente presentarlos por separado. Y la cobertura internacional empezó a mirar a Ceuta con una mirada distinta a la habitual, ¿no? Porque ya no se trata de contar cuántos migrantes cruzaron o cuántos murieron. Se trata de entender por qué España, con una de las fronteras más reforzadas de Europa, volvió a quedar expuesta justo cuando su relación con Marruecos atraviesa un pico de tensión por el Sahara Occidental y también por el gas que España le compra a Argelia, ¿no? El conflicto es conocido, pero en estos últimos días se agravó. Argelia respalda al Frente Polisario y su reclamo de independencia para el Sahara. Y España rompió esa neutralidad histórica cuando avaló la propuesta marroquí de autonomía para ese territorio, lo que en su momento le costó una ruptura de aproximadamente 4 años con Argelia. Y esa relación entre España y Argelia recién se había recompuesto. Marruecos, mientras tanto, mide cada gesto español hacia Argelia y hacia el propio Sahara como una señal a favor o en contra de sus intereses. Y ahí aparece la lectura que empieza a instalarse afuera de España. El control migratorio no es un tema que deba pasar desapercibido, ¿no? Es una herramienta de presión que Marruecos activa o desactiva según lo que necesita negociar en ese momento. No hace falta una orden explícita ni un comunicado oficial. Alcanza con que la vigilancia se relaje en el momento justo para que miles de personas encuentren la oportunidad de cruzar. Lo que cambia esta vez es la escalada del trasfondo político interno español. Ese decreto de regularización masiva ya generaba fricción con la oposición antes de la crisis en Ceuta. La llegada simultánea de una ola migratoria descontrolada le dio a esa oposición un argumento adicional. No solo el gobierno regulariza a casi 1.200.000 indocumentados, sino que además no logra contener una frontera exterior. Dos frentes que se retroalimentan en la misma semana es sospechoso, ¿no? No hay nada de casualidad acá. Es el terreno ideal para que cualquier actor externo saque provecho. La prensa internacional también empezó a señalar un actor que hasta ahora quedaba afuera de este análisis: Estados Unidos. La hipótesis que circula es que la crisis migratoria le sirve a Washington y a Rabat, la capital marroquí, para debilitar la posición de Sánchez dentro de Europa. En momentos en que España sostiene posturas diferentes, distintas, ¿no?, con otros gobiernos europeos en temas de defensa y comercio. Es una hipótesis, no es un hecho que esté confirmado, pero el solo hecho de que se instalen medios serios, en los medios más importantes del mundo, cambia la naturaleza del debate. Ya no discutimos una crisis migratoria bilateral entre España y Marruecos, empezamos a ver y a discutir un escenario donde participan al menos 3 o 4 actores con intereses cruzados.
El costo humano de esa disputa la pagan las mismas personas de siempre. Jóvenes marroquíes que vuelven a su país sin haber conseguido nada. Migrantes subsaharianos que llevan años esperando una oportunidad y quedan atrapados en el medio de una pulseada que no les pertenece. Nadie en esta historia les preguntó si querían ser parte de una negociación geopolítica. Sánchez otra vez eligió el lenguaje de la integridad territorial y del ataque híbrido para describir lo que acaba de pasar. Es una forma de correr el eje de la discusión hacia afuera, hacia Rabat, ¿no? Y alejarlo de la cuestión interna de la regularización masiva. Puede ser cierto también que Marruecos use la migración como palanca para presionar. También es cierto que España llegó a este momento con una política migratoria interna que generó una demanda 6 veces mayor a la calculada. Y ese dato es enteramente doméstico. No hay que echarle la culpa a los de afuera. Son decisiones que toma el gobierno español. Ceuta vuelve a mostrar lo mismo que mostró en 2021. La frontera más protegida de Europa depende, en la práctica, de la voluntad de un vecino con el que España nunca terminó de resolver su relación. La diferencia, esta vez, es que el análisis internacional empieza a admitir que hay más de 2 países jugando en este conflicto. Bienvenidos.